Y bien, el jueves 8 de septiembre y viernes 9 de septiembre se realiza el CADE por la Educación 2016. El nombre del CADE es la educación fuera de la caja. Fuera de la caja. Eso significa que son planteamientos innovadores que nos va a explicar Mariana Rodríguez, que es la presidenta de este CADE. Mariana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esto de fuera de la caja? Bueno, como tú sabes, el CADE por la Educación es un foro anual que congrega al sector público, al sector privado y a la academia para poner sobre la mesa temas prioritarios de la agenda de educación en el Perú. Y cada año traemos un tema distinto. Este año en el comité pensamos en traer este tema, educación fuera de la caja, que el término fuera de la caja es una traducción del término out of the box, que significa pensamiento no conformista, un pensamiento diferente, un pensamiento innovador. ¿Y por qué le hemos puesto la educación fuera de la caja? Porque acá, si bien todos reconocemos que tenemos unas brechas en el sistema educativo inmensas, ya hemos escuchado las cifras hasta el cansancio sobre las pruebas PISA y las pruebas ESE, y tenemos todos, estamos de acuerdo en que hay una reforma educativa que es absolutamente necesaria para mejorar la calidad de educación. Nuestro CAE está trayendo a la mesa que no debemos olvidar que al mismo tiempo la educación se está transformando, que está cambiando. La era digital ya estamos en la era digital ha impactado a la sociedad en muchos aspectos. La educación no es uno que esté ajeno a esos impactos. Y estamos de alguna manera trayendo a la mesa este tema porque pensamos que hay que tener mucho cuidado de no olvidarse que esa transformación se está dando. No vaya a ser que cuando terminemos de mejorar la calidad del modelo tradicional que tenemos, el que de alguna manera tú y yo hemos experimentado, el de del aula con carpetas, en filas y columnas, el profesor parado delante transmitiendo información, es un modelo que nos pueda quedar obsoleto. Y no podemos ir a ser un país desarrollado, miembro de la OCDE, con una educación del siglo XX. Y la política educativa en este momento, las reformas que se están llevando a cabo, ¿no incluyen estos cambios? Yo diría que está bastante centrada en la mejora de la calidad y es entendible, porque las brechas son inmensas. Claro. Nosotros justamente lo que queremos es poner sobre la mesa el hecho de que si no tenemos además una apertura a experimentar con modelos diferentes en la educación, que no necesariamente tienen que darse en todo el sistema educativo. O sea, no pretendemos que haya una innovación completa en el sistema educativo acá, pero yo creo que hay actores, colegios, institutos y universidades del sector público, del sector privado, que han alcanzado un nivel de madurez suficiente como para ser los pioneros en esta innovación de la transformación. Y habría que quizás flexibilizar los marcos para que esto ocurra, es decir, para que la libertad pueda darse, incluso en los colegios públicos. Sí, yo no estoy hablando de que esto tenga que ocurrir solamente en el sector privado. Yo creo que hay colegios públicos que tienen, han alcanzado resultados muy buenos. Ya superaron muchos de los problemas de la calidad básicos que estamos tratando de solucionar y creo que están listos para que podamos probar modelos educativos diferentes. ¿Y a qué modelos, por ejemplo, te refieres? Nos referimos a que el proceso de enseñanza-aprendizaje del nativo digital tiene que ser totalmente distinto. Ya no podemos esperar que un nativo digital pueda sentarse en un aula a escuchar información que ya tiene totalmente asequible vía su smartphone en la nube. Entonces no puede, ese nativo digital no puede ir a un ambiente de aprendizaje donde lo único que es un agente pasivo que recibe, que está recibiendo la información que transmite el maestro, que de alguna manera lo sabe todo. Entonces tiene que haber un cambio, lo que se llama la metodología activa, donde justamente el estudiante se convierte en un protagonista del aprendizaje. En nuestro primer panel del día 9 se llama El estudiante protagonista del aprendizaje. Y justamente ese panel es un panel bien interesante porque escuchamos la voz del alumno. En ese panel tenemos, por ejemplo, la presencia de Claudia Aparicio, que viene de Colombia, que ha hecho una investigación sobre el aprendizaje de los niños de 9 a 12 años y cómo se les puede ayudar a formar habilidades. Y ese estudio, lo interesante es que se ha hecho en el Perú. A pesar de que ella viene de Colombia, ha hecho un estudio en el Perú. Qué bien. Entonces, en este primer panel lo que vamos a hacer es escuchar la voz del alumno. También tenemos un par de experiencias, una en el sector público, el laboratorio del Ministerio de Educación, y tenemos un colegio en Trujillo que se llama el Colegio Talentos, que también está, teniendo experiencias de este tipo de cambios en enseñanza-aprendizaje. Ahora, el segundo panel es yo te diría, un panel muy interesante porque se centra en el maestro. Si bien el nativo digital, el niño y el joven es un nativo digital ahora,
El maestro no. No, pues sí, pues. No, el maestro no es. Entonces los niños tendrían que convertirse en profesores de sus maestros. Bueno, hay que romper el mito de que los profesores no pueden aprender nada de los niños y de los estudiantes. Yo creo que sí. Creo que justamente el cambio en el paradigma es que el profesor y el alumno, en lugar de estar en esta dinámica actor activo que transmite información, pasivo que la recibe, ahora uno es el protagonista del aprendizaje, que es el alumno que tiene una responsabilidad mayor de participar en el proceso de aprendizaje, y el profesor que deja de ser un transmisor de información y se convierte en un gestor de experiencias de aprendizaje. Hablemos de experiencias de aprendizaje, llámese retos, llámese proyectos, donde el alumno participa y se cuestiona las cosas. De acuerdo. Y el profesor se convierte también en un facilitador y un acompañante del alumno, brindando contexto a ese alud de información al cual el alumno está expuesto. Y hay que tener una cosa que es bien importante. Ese profesor que no es un nativo digital necesita que lo acompañemos en este proceso de cambio, por un lado. Por otro lado, tenemos que ser conscientes que se viene, pues como es natural, una renovación de los maestros cuando se vayan jubilando, pues el porcentaje de maestros. Bueno, ¿cómo hacemos para atraer jóvenes talentosos y con vocación a la carrera docente? Cuando todos sabemos que no es atractiva. Y no estoy hablando solamente de los salarios. O sea, más allá de pagarles mejor a los profesores, yo creo que también hay que pensar en hacer que la carrera docente sea más atractiva de lo que la actualmente es. Y en este proceso de enseñanza-aprendizaje, la tecnología tiene que dejar de ser el enemigo y convertirse en el aliado del profesor. Estábamos el otro día conversando con unos amigos, hablando de este tema de la educación fuera de la caja, y yo les decía que en realidad me parecía absurdo que no dejen a los chicos entrar con sus smartphones a la clase. Y casi me comen viva, me dijeron no van a hacer caso al profesor, se van a distraer. Entonces le digo, si es que no están haciendo caso al profesor, es porque lo que dice el profesor, lo que está haciendo el profesor, no les interesa. Entonces me hizo recordar a mi época de estudiante universitaria, cuando estaba estudiando ingeniería. Yo justamente estaba en el momento en que entraban las calculadoras, y a mí me estaban enseñando cómo usar la regla de cálculo. Y no nos dejaban usar la calculadora. Eventualmente, las facultades de ingeniería reconocieron que dejar fuera la calculadora, fuera del aula, no tenía ningún sentido. Y yo creo que lo que hay que hacer es incorporar estos dispositivos como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si los chicos de ahora compran, socializan, juegan en los dispositivos... Sí, que los usen para, en fin, investigar, para leer, ¿por qué pensamos que para emprender no? Otro paradigma que tenemos es que el aprendizaje digamos que ocurre solo en el aula. Y no, pues ahora yo creo que hay que ser más conscientes de que los espacios de aprendizaje no solamente están, digamos, solamente ocurre en el espacio del aula. Bueno, están siguiendo el camino de los Pokémones, ahora hay que ir a los parques a buscarlos. Sí, exactamente. Bueno, Platón tenía la escuela peripatética, así se llamaba, es decir, una escuela, él con sus alumnos iba caminando por los ¿Por qué parques, no pensar que podemos tener...? Y discutían, en fin, pero no metidos en un aula. Sí, yo creo que el problema es que a veces le tenemos un poquito de miedo y tenemos que ser capaces de asumir un poco más de riesgo y atrevernos a tomar modelos diferentes. Y no se trata de copiar modelos de fuera, traerlos y copiarlos, se trata de mirar lo que está pasando afuera y traer lo que realmente podemos nosotros aplicar y dejar que algunos actores que están listos, que están preparados para hacerlo, colegios privados y públicos, institutos y universidades que están listas para hacerlo, darles las condiciones para que puedan hacer estas innovaciones, darles la flexibilidad que se requiere para hacer justamente los cambios que se requieren para que de estos modelos podamos luego trasladarlos al resto del sistema. UTEC, por ejemplo, ha estado trabajando con un cierto número de colegios de fe y alegría, sobre todo con estas tablets que tienen, ellos mismos han diseñado lo del software, los programas, junto con MIT, me parece, o con alguna de estas universidades, en donde uno aprende. La tablet es la profesora, en buena cuenta, uno aprende matemáticas, o creo que en este caso es solamente matemáticas todavía. La misma tablet le dice a uno cómo tiene que hacer, o le hace las preguntas, en fin, y el profesor es una especie de, no sé, de orientador, o recibe al final los reportes acerca de quién está avanzando o quién no está avanzando. Bueno, pero el profesor es un planificador, o sea, hay que tener, hay que dejar de pensar que la tecnología reemplaza al profesor. La tecnología definitivamente va a tener un rol mucho más activo porque va a ser el lugar donde encuentra el alumno la información. Pero el profesor, el profesor le da el contexto.
El profesor es el planificador de las experiencias de aprendizaje. No es que entren a la tablet a hacer cualquier cosa. Claro, el profesor es el que marca la pauta de lo que va a ocurrir en la clase, ¿no? Justamente estamos trayendo un expositor. El primer día, en la sesión inaugural del día 8, viene William Rankin, que es un exdirector de educación de Apple, que lo que nos va a contar es qué está pasando en el mundo con la educación. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esas tendencias? Va a proyectarnos al futuro para que nos demos cuenta que esto que va a ocurrir en la educación es inevitable. Va a ocurrir de todas maneras. Claro. Sí. Y lo que no podemos dejar de hacer es tomar conciencia de que si no empezamos a adoptar estos nuevos modelos de aprendizaje, nos vamos a quedar fuera. Así es. Del mundo desarrollado. Porque ya está en marcha la llamada cuarta revolución industrial. Exactamente. Nosotros ni siquiera hemos pasado por la segunda ni la tercera. Bueno. Pero luego podemos ir de frente a la cuarta si es que estamos precisamente, nos ponemos al día en estas tecnologías educativas. Y mucha gente piensa que si hacemos esto vamos a incrementar la brecha entre los ricos y los pobres. Entonces algunos colegios públicos y privados privilegiados van a tener esta ventaja, digamos, y los otros se van a quedar atrás. La verdad es que para mí es al revés. Yo creo que la tecnología que tenemos ahora a nuestra disposición es justamente una gran oportunidad para hacer un acelerador para cerrar esas brechas, ¿no? Sí, así es. O sea, podemos, como te doy un ejemplo así cortito. En el África no había comunicación. Si hubiéramos pensado que la solución era implementar teléfonos fijos en todos los sitios de África, estaríamos todavía tratando de hacerlo y hubiera costado muchísimo dinero. Bueno, se fueron de frente a la telefonía celular. Exacto. Ok, ¿por qué no podemos pensar que tenemos una oportunidad de hacer algo así en la educación para acortar esa brecha de, digamos, escuelas que están fuera de la ciudad, donde pretender implementar modelos urbanos en zonas rurales podría ser una gran equivocación? Sería importantísimo que el ministro de Educación vaya y esté presente en todas las presentaciones, es decir, habría que amarrarlo ahí. De hecho va a estar, de todas maneras, sí, siempre está en el CADE. El ministro está comprometido con la mejora de la calidad de la educación, pero lo interesante es que esta vez no va a ir solo. Si no, siempre va solo, ¿no? El ministro iba solo, el ministro de Educación, pero ahora está acompañado de cuatro ministros. Y si hubiera sido por mí, invitaría a todo el gabinete, pero hemos escogido a 4 ministros para un panel multisectorial. Te voy a decir quiénes van a ir. Salud, trabajo, MIDIS y mujer y poblaciones vulnerables. ¿Por qué hemos invitado a estos ministros? Porque queremos que se sienten juntos en un panel multisectorial, no solamente para el mensaje de que el tema de la educación no es un tema del ministro de Educación únicamente, que es un tema que trasciende al Ministerio de Educación, para que tengan la oportunidad de conversar de cómo van a trabajar en equipo y puedan empezar a ver cómo cada uno de esos ministerios podría colaborar en la problemática. Te lo digo porque, por ejemplo, en la primera infancia, el ministro nos acaba de decir que un porcentaje altísimo de niños tiene diabetes. Ya estamos en problemas. Si es que los niños diabetes están anémicos, son anémicos. 40 y tantos por ciento. 40 y tantos por ciento, además de la desnutrición crónica. Entonces, ya para empezar, ya en la primera infancia tenemos un problema que se traslada al sistema educativo primario y secundario. Entonces, es sistémico. Bueno, la música no es consciente de la importancia de lo que estamos tratando nosotros. Bueno, muy bien. Pero en fin, muchísimas gracias y suerte. Vamos a estar atentos. Voy a tratar de asistir también e invitar a alguno de los ponentes para que lo cuenten también a la gente, ¿no? Sí, sería ideal. Muchísimas gracias a ti. Felicitaciones pues por esta idea, CADE por la educación fuera de la caja, out of the box. Nosotros nos vamos y nos despedimos, pero ahora